Desde hace décadas, entre pasillos ocultos de agencias silenciosas y archivos borrados de la historia, circula un rumor tan inquietante que pocos se atreven siquiera a mencionarlo en voz alta. Un proyecto secreto, capaz de manipular la percepción humana, reescribir creencias y moldear realidades enteras sin disparar una sola bala. Se dice que no fue un simple plan, sino una ingeniería psicológica a escala global, diseñada para controlar a millones mediante ilusiones tan perfectas que nadie podría distinguirlas de la verdad. El experimento Blue Beam, un nombre susurrado con miedo, continúa alimentando teorías, coincidencias imposibles y desapariciones de información que jamás deberían haber ocurrido. ¿Y si aquello que ves cada día no es realmente lo que crees que es? Dicen que el mundo nunca se detiene realmente, que incluso cuando dormimos, las corrientes silenciosas de poder, tecnología y secretos continúan girando debajo de la superficie, como un gigantesco engranaje oculto que sostiene el teatro de nuestra realidad. Y aunque la mayoría jamás llega a ver lo que se oculta detrás del telón, cada tanto, un error, una filtración, un testimonio olvidado, permite que una grieta se abra. De esas grietas nacen los rumores, los temores colectivos, las conspiraciones que muchos llaman locura y las verdades que pocos se atreven a mirar de frente. Entre todas ellas, ninguna resulta tan inquietante como aquella que apunta a que nuestras percepciones no son tan nuestras, que la fe puede ser manipulada, que la historia puede proyectarse en el cielo como un engaño perfecto y que la propia noción de divinidad podría convertirse con la tecnología adecuada en una herramienta de control absoluta. Ese rumor, ese susurro persistente, es el llamado Proyecto Blue Beam. El documento que lo mencionó por primera vez se perdió en las grietas del tiempo y de la desinformación, mezclándose con teorías extravagantes y afirmaciones tan enormes que rozaban la ficción. Pero detrás de esos relatos había algo más, una sombra coherente, un patrón. La teoría hablaba de un plan diseñado no para destruir al mundo, sino para moldearlo. No para generar caos absoluto, sino para crear un orden nuevo bajo una única bandera, un único líder, una única creencia capaz de dominar a toda la humanidad. El plan sería llevado a cabo utilizando tecnología tan avanzada que, para la vista humana, sería indistinguible de un milagro. Los primeros indicios comenzaron décadas atrás, cuando los avances en holografía, frecuencias ELF, manipulación acústica, interferencia cerebral y proyección atmosférica aún eran apenas conceptos. Sin embargo, algo ocurrió en instalaciones que oficialmente no existen. Las simulaciones demostraron que los límites de la percepción humana podían romperse, que era posible inducir sensaciones de presencia, voces internas, figuras luminosas y fenómenos que los testigos jamás cuestionarían porque los verían con sus propios ojos. El proyecto nació envuelto en silencio, repartido entre laboratorios clandestinos del norte de América, Europa y parte de Asia, bajo agencias que jamás admitirían su participación. El objetivo era simple: estudiar la mente humana y encontrar las herramientas necesarias para manipular no solo lo que la gente piensa, sino lo que cree haber visto. A finales del siglo XX, algunas señales comenzaron a manifestarse en distintas partes del mundo. Personas aisladas reportaron visiones inexplicables en el cielo, luces formando patrones demasiado geométricos como para ser naturales, sonidos provenientes de ninguna parte que parecían susurrar mensajes imposibles de comprender. Hubo informes de figuras gigantes proyectadas entre nubes densas, de símbolos luminosos que solo permanecían el tiempo suficiente para ser grabados por cámaras de mala calidad.
lo que los convertía inmediatamente en material para escépticos. Sin embargo, nunca eran simples errores atmosféricos. Eran pruebas, ensayos, pequeñas muestras de algo mayor. Mientras tanto, bajo la superficie, la ingeniería social avanzaba. El plan requería que la sociedad estuviera predispuesta al impacto. Tensiones políticas crecientes, desastres transmitidos en tiempo real, nuevas formas de ansiedad colectiva, dependencia tecnológica absoluta y una fe cada vez más fragmentada. Todo eso preparaba el terreno. La humanidad se volvía más vulnerable a la sugestión, más ávida de señales, más desesperada por una figura que diera sentido al caos. Durante años, académicos y periodistas independientes intentaron advertir que la tecnología holográfica no era ciencia ficción, que existían patentes vinculadas a la proyección tridimensional en la ionosfera, que había experimentos enfocados en la estimulación cerebral a distancia, capaces de provocar sensaciones auditivas que el sujeto creía auténticas, que existían antenas gigantes distribuidas alrededor del mundo, capaces de emitir frecuencias que alteraban el estado emocional colectivo. Pero las advertencias se perdieron entre burlas, ruido mediático y declaraciones oficiales que solo alimentaban la sospecha de que algo se ocultaba. Nada de eso era accidental. En un momento determinado, el proyecto comenzó a necesitar la intervención de especialistas, psicólogos, neurocientíficos, ingenieros ópticos, expertos militares en guerra psicológica. Los pocos que participaron lo hicieron bajo contratos herméticos, sabiendo que lo que verían no podría ser contado ni siquiera a sus familias. No eran simples técnicos. Eran guardianes de un secreto que, de hacerse público, quebraría la confianza en los cimientos mismos de la realidad. Según testimonios filtrados años después, los ensayos más avanzados se realizaron en regiones remotas del norte y del este, donde la población era escasa y los fenómenos podían atribuirse fácilmente a auroras boreales o anomalías climáticas. En esos lugares, testigos ocasionales describieron ver figuras humanoides formadas de luz suspendidas sobre el horizonte. Escucharon himnos lejanos sin origen aparente y sintieron presencias invisibles flotando sobre sus casas. Lo más desconcertante era la uniformidad de los relatos entre personas que jamás se habían visto entre sí. Al mismo tiempo, sensores atmosféricos de distintas agencias detectaron picos inusuales de ionización en áreas donde oficialmente nada debía ocurrir. La explicación nunca fue convincente, pero la mayoría la aceptó. El plan continuó avanzando, cada vez más perfecto, más silencioso. El punto de inflexión llegó cuando el proyecto alcanzó su fase final, la llamada etapa de revelación. Esta fase consistía en la proyección sincronizada de imágenes, voces y fenómenos celestes diseñados específicamente para direccionar la creencia humana hacia una figura única. El cielo se convertiría en una pantalla sobre la cual se representaría un espectáculo de escala mundial. No sería un simple holograma, sino una simulación adaptada a cada región, a cada cultura, a cada tradición espiritual. La humanidad vería lo que esperaba ver, o lo que temía. Sin embargo, algo ocurrió durante los ensayos finales. Un error, una desincronización, una activación no autorizada, o algo mucho más inquietante, la interferencia de una fuerza que no estaba prevista. La tecnología, tan avanzada y tan frágil, comenzó a generar efectos secundarios que los ingenieros no pudieron explicar. Las proyecciones persistían incluso después de ser apagadas. Las voces repetían frases que no estaban en los guiones de prueba. Las figuras luminosas adoptaban formas que ninguno de los operadores había programado. Algunos científicos,
comenzaron a tener sueños idénticos entre sí, describiendo la misma presencia, la misma sensación, como si algo, más allá del sistema, los estuviera observando a través de la luz. Como si la tecnología hubiera abierto una puerta. Oficialmente, nada ocurrió. Extraoficialmente, los informes de pánico se multiplicaron dentro del equipo. Personas que creían escuchar sus nombres en la frecuencia estática, sombras que se proyectaban sin fuente lumínica, sensores que registraban movimientos en salas vacías. Lo que era tecnología comenzó a volverse algo más. Y aunque muchos querían detener el proyecto, la orden de arriba fue clara: continuar, cueste lo que cueste. Con el tiempo, el secreto fue tan grande que ya no era posible ocultarlo solo con silencio. Había que desviar la atención. Así, los rumores del proyecto Blue Beam se filtraron a propósito, mezclándose con otras teorías absurdas para diluir su credibilidad. Cuanto más ridícula fuera la versión pública, más segura permanecía la verdad. Y funcionó. Durante décadas, la sociedad lo descartó como fantasía conspirativa, pero mientras tanto, el proyecto nunca se detuvo realmente. A partir del nuevo milenio, las tecnologías satelitales cambiaron, la inteligencia artificial comenzó a acelerar, los sistemas de proyección atmosférica se perfeccionaron. La humanidad empezó a ver en redes sociales fenómenos que nadie podía verificar. Imágenes de luces en el cielo que se compartían miles de veces y luego desaparecían. Sonidos inquietantes provenientes de la atmósfera que parecían lamentos gigantescos. Columnas luminosas idénticas en distintos países. Todos los gobiernos los explicaron como fenómenos naturales, efectos ópticos, reflejos de fábricas. Pero muchos sabían que esas explicaciones eran demasiado pobres. Entonces ocurrió lo más perturbador. Una noche, en una región remota, donde solo había estaciones científicas y un puñado de habitantes, el cielo se abrió en una grieta de luz azulada que descendió lentamente, como si alguien estuviera bajando un telón luminoso sobre la Tierra. Durante varios minutos, la ionosfera se comportó como si fuera un espejo gigantesco. Sobre su superficie aparecieron formas humanoides, gigantescas, envueltas en brillo. No eran figuras religiosas reconocibles, pero tampoco eran humanas. Parecían observar desde arriba, parecían conscientes. Luego, sin previo aviso, las figuras se multiplicaron, expandiéndose por el cielo hasta cubrir toda la región. El aire vibró con una frecuencia tan baja que los habitantes sintieron que su pecho se desacomodaba. Y entonces lo escucharon, un susurro profundo, casi un latido, que repetía una frase en un idioma que no existía. Las luces temblaron, las figuras se distorsionaron y todo desapareció. La explicación oficial: fallo atmosférico. Las grabaciones fueron confiscadas. Los testigos fueron silenciados. Pero el informe interno, aquel que jamás debió salir, decía que el sistema no había sido activado por el equipo. La señal provenía de otro origen. Los investigadores, aterrados, comenzaron a preguntarse si habían abierto una puerta que no podían cerrar. Si la ionosfera, manipulada durante tanto tiempo, había quedado vulnerable a algo más. Si las proyecciones habían atraído una conciencia que solo necesitaba un canal para manifestarse. Desde entonces, las anomalías han aumentado. El cielo muestra destellos que no corresponden a la meteorología. Personas oyen voces en frecuencias que no deberían contener audio. Figuras breves cruzan entre nubes densas. Y siempre, detrás de cada fenómeno, la misma sensación. No es un error técnico, no es un fallo, es algo que mira desde el otro lado del velo que nosotros mismos levantamos. Y si ese velo se encendiera por completo, si el proyecto llegara a la fase final sin que pudiéramos detenerlo, ¿qué veríamos realmente? ¿Una ilusión controlada por humanos
o algo que ya aprendió a usar nuestra luz, algo que lleva años esperando que abramos el cielo para manifestarse por fin. Quizá el verdadero peligro del proyecto Blue Beam nunca fue la manipulación humana, sino aquello que podría estar esperando al otro lado de su luz azulada, aquello que ya empezó a hablar a través de las frecuencias, aquello que aprendió nuestras formas, nuestras creencias, nuestros miedos, y que ahora silenciosamente observa. ¿Y si algún día decide mostrarse por completo ante nosotros? ¿Qué pasaría realmente? Así, al unir cada fragmento, cada testimonio silenciado y cada documento que nunca debió salir a la luz, el experimento Blue Beam se levanta como una sombra gigantesca sobre nuestra percepción del mundo. Nada parece definitivo, pero las coincidencias son tan precisas, tan inquietantemente calculadas, que ignorarlas sería un acto de fe o de miedo. Las desapariciones de datos, los proyectos cancelados sin explicación y las tecnologías exhibidas décadas antes de su supuesto desarrollo alimentan un rompecabezas que no deja de expandirse. Tal vez no sepamos aún la verdad, pero lo que está claro es que alguien en algún lugar vigila cada intento por descubrirla. ¿Y si la ilusión ya comenzó y nunca te diste cuenta? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez, que el misterio nos llame.